Ok, jóvenes, vamos con el siguiente ejercicio. Para este ejercicio tenemos una masa de 10 kilogramos, la cual es víctima de 3 fuerzas. Entonces eliminamos esta fuerza que está del ejercicio anterior. Es víctima de 3 fuerzas y estas 3 fuerzas apuntan a la derecha. Entonces vamos a tener, según el ejercicio, 3 fuerzas que apuntan a la derecha. La primera, F1 de 120 newton, positiva en el eje X, ¿cierto? Porque apunta a la derecha. F2 dice que son 201 newton, pero ahora les voy a enseñar a abreviar esta parte. En vez de decir en el eje X o en el eje Y, yo puedo usar un símbolo. Para el eje X vamos a usar un símbolo que es una Y con un gorrito. Y cuando se trate del eje Y, vamos a usar una J con gorrito. Por ende, acá vamos a tener 201 newton positivos, porque va a la derecha, en el eje X. La fuerza 3 en este caso nos quedaría entonces como 330 newton positivos porque van a la derecha en el eje X. La fuerza 1 entonces la escribimos de la misma manera, 120 newton positivos en el eje X. Y comenzamos a abreviar nuestra forma de escribir para obviamente no tener que ocupar tanto espacio y como estamos repitiendo a cada rato lo mismo, mejor con un símbolo. Vamos con la primera pregunta, que es el diagrama de cuerpo libre. Realizamos el diagrama de cuerpo libre, eje Y, eje X, y dibujamos las fuerzas sobre él. Tenemos 3 fuerzas que van a la derecha. Voy a dibujar las 3 fuerzas, ¿de acuerdo? Siempre la de mayor valor la hago más grande, que sería F3, luego F2 y finalmente F1. Y tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Podemos responder de inmediato la pregunta D. ¿Qué dice la pregunta D? ¿Hacia dónde se va a mover? Como las 3 fuerzas van a la derecha, el efecto sí o sí va a ser a la derecha. Por lo tanto, el movimiento será en ese sentido. Podemos responder de inmediato, pero lo vamos a dejar por un momento. La pregunta B nos pide la fuerza neta. La fuerza neta será la suma, ¿cierto?, con su respectivo signo de cada fuerza. Será F1, que es 120 newton positivo, más la fuerza 2, que son 201 newton positivo, más la tercera fuerza, que son 330 newton positivo. Si sumamos, tenemos 120 más 201 más 330, y eso nos da 651 newton. ¿De acuerdo? Bien facilito. Por lo tanto, si lo queremos escribir en forma vectorial, serían 651 newton positivos en el eje X. Y con esto ya tenemos la fuerza neta. Teniendo la fuerza neta, puedo responder con seguridad la pregunta E, que dice hacia dónde es el movimiento. El movimiento es a la derecha del eje X, porque el movimiento siempre va en el mismo sentido que la fuerza neta. También podemos responder de inmediato la pregunta D, que dice la aceleración total. ¿Cómo calculamos la aceleración total? La aceleración total la podemos calcular usando la ley de Newton, la segunda, la fuerza neta igual a la masa por la aceleración total. Como la fuerza neta son 651, la masa son 10, despejamos la aceleración. En este caso es fácil darse cuenta que la aceleración total serán 65.1 metros por segundo al cuadrado. Si lo escribimos como vector, la aceleración total serán 65.1 metros por segundo al cuadrado, positivo porque apunta a la derecha la fuerza neta, en el eje X.
¿De acuerdo? Ahora vamos con el cálculo de cada una de las aceleraciones.